Les voy a hablar sobre la distribución continua de probabilidad más importante en todo el campo de la estadística, que viene siendo la distribución normal, la que comúnmente nosotros conocemos como la Z. Su gráfica recibe el nombre de curva normal. Es la curva en forma de campana, como pueden ver en la figura 5.1, el cual el área bajo una curva de probabilidad viene siendo el 1, que equivale al 100%. La curva normal es muy importante debido a que describe en forma aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria, la investigación, en el campo de la ingeniería, entre muchos otros. Por ejemplo, las mediciones físicas en áreas tales como los experimentos meteorológicos, los estudios acerca de las lluvias y las mediciones de partes manufacturadas se explican con una distribución normal en forma más que adecuada. Además, los errores en las mediciones científicas se aproximan hasta límites extremadamente pequeños gracias a la distribución normal. En 1733, Abraham de Moivre desarrolló la ecuación matemática de la curva normal, proporcionó una base sobre la cual se fundamenta gran parte de la teoría estadística inductiva. A la distribución normal frecuentemente se le llama distribución gaussiana, en honor de Carl Friedrich Gauss, en los años de 1777 a 1855. Friedrich, al igual que Abraham, también derivó su ecuación matemática de un estudio de errores en mediciones repetidas de la misma cantidad. Como ya había mencionado, una variable aleatoria continua X que tiene la distribución en forma de campana se le llama variable aleatoria normal. La ecuación matemática para la distribución de probabilidad de la variable normal depende de dos parámetros. En este caso viene siendo su media y su desviación estándar. Por lo tanto, se representan los valores de densidad de X por la siguiente función, donde se requiere de la media y la desviación estándar. Donde una vez que se especifica la media y la desviación estándar, la curva normal se determina completamente. Por ejemplo, si la media es 50 y la desviación estándar viene siendo 5, entonces las ordenadas serán 50,5 y pueden calcularse fácilmente para varios valores de X y puede dibujarse la curva. Existen varias formas de representar a la curva normal. Por ejemplo, en la figura 5.2 se grafican dos curvas normales en el cual nos está dando las desviaciones estándar iguales y tiene diferentes medias. Las dos curvas son idénticas en forma, pero se centran en diferentes posiciones a lo largo del eje horizontal. En cambio, en lo que viene siendo la figura 5.3, se dibujan dos curvas normales que tienen las medias iguales, pero diferentes desviaciones estándar. En este caso, se ve que las dos curvas están centradas exactamente en la misma posición sobre el eje horizontal, pero la curva con la desviación estándar más grande es más baja y está más extendida hacia los lados. Es muy importante recordar que el área bajo una curva de probabilidad debe ser igual a 1 y por tanto, entre más variado sea el conjunto de las observaciones, más baja y más extendida será la curva correspondiente. Por último, tenemos a la figura 5.4, donde muestran los resultados de graficar dos curvas en el cual nos dan las medias diferentes y las desviaciones estándar diferentes. Claramente se observa que están centradas en diferentes posiciones sobre el eje horizontal y sus formas reflejan dos diferentes valores de la desviación estándar. Fue así como a partir de un análisis realizado con base a las figuras del 5.1 al 5.4 y del examen de la primera y la segunda derivadas de la función, donde se necesitaba la media y la desviación estándar, se encontraron las propiedades de la curva normal, donde la primera propiedad nos dice que la moda, que es el punto sobre el eje horizontal, donde la curva tiene su máximo, ocurre en X igual a la media. La segunda propiedad se refiere a que la curva es simétrica alrededor de su eje vertical, donde se tiene la media. La tercera propiedad especifica que la curva tiene sus puntos de inflexión en X igual a la media más la desviación estándar o X igual a la media menos la desviación estándar. Es cóncava hacia abajo si X viene siendo mayor a la diferencia de la media menos la desviación estándar o X viene siendo menor a la suma de la media más la desviación estándar y es cóncava hacia arriba en cualquier otro punto. La cuarta propiedad dice que la curva normal se centra al eje horizontal en forma asíntota en cualquiera de las dos direcciones,
alejándose de la media. La última propiedad afirma en claro de que el área total bajo la curva y arriba del eje horizontal es igual a 1. Muchas variables aleatorias tienen distribuciones de probabilidad que pueden describirse adecuadamente por medio de la curva normal, una vez que se especifica la media y la desviación estándar. La distribución normal encuentra enormes aplicaciones como distribución limitante. Bajo ciertas condiciones, la distribución normal proporciona buenas aplicaciones continuas a las distribuciones binomial e hipergeométrica. La curva de cualquier distribución continua de probabilidad o función de densidad está construida de tal modo que el área bajo la curva, limitada por los puntos x igual a 1, x igual a 2, es igual a la probabilidad de que la variable x adquiera un valor entre x1 y x2. Entonces, para la curva normal de la figura 5.5 está representada por el área de la región sombreada, que en este caso viene siendo esta parte. En las figuras se observó cómo la curva normal depende de la media y de la desviación estándar de la distribución considerada. El área bajo la curva de entre cualesquiera dos puntos debe entonces depender también de los valores de la media y la desviación estándar. La dificultad que se encuentra al resolver las integrales de las funciones de densidad normal hace referencia a la tabulación de las áreas de la curva normal para una referencia rápida. No obstante, sería una tarea inacabable crear tablas separadas para cada valor concebible de la media y la desviación estándar. Por fortuna, es imposible transformar todas las observaciones de cualquier variable aleatoria normal x en un nuevo conjunto de observaciones de una variable aleatoria normal z con media 0 y varianza 1. Esto puede realizarse por medio de la transformación de z igual a la x menos la media entre la varianza. Siempre que x asume un valor de x, el correspondiente valor de z es x menos la media entre la varianza. Por lo tanto, si x cae entre los valores de x1 y x2, la variable aleatoria z caerá entre los valores correspondientes. La distribución de una variable aleatoria normal con media y varianza 1 se llama distribución normal estándar. Veamos el primer ejemplo. Nos dice, dada una distribución normal estándar, encuentre el área bajo la curva que está a la derecha de z igual a 1.84 y p entre z igual a menos 1.97 y z igual a 0.86. Para poder hallar el valor del primer inciso, tenemos que utilizar la tabla z. Lo primero que tenemos que hacer para ejemplificar el uso de la tabla z es ubicar el 1.8 en la columna de la izquierda de z, que viene siendo Moviéndonos hacia el renglón correspondiente a 0.04, se lee .4671. Como ya sabemos que el área bajo una curva de probabilidad es igual a 1, significa que de 0 a la derecha tenemos .5 que viene siendo la mitad de 1. Entonces al .5 le vamos a sumar .4671 y nos va a dar .9671. Y como aquí tenemos que vale 1, entonces a 1 le vamos a restar la suma que nos dio, que son .9671, y nos va a dar el resultado de .0329, que es el resultado del inciso A. Para poder obtener el resultado del inciso B, vamos a hacer lo mismo. Ubicamos en la tabla Z el menos 1.97, en la columna de Z a la izquierda el 1.9, moviéndonos hacia el renglón correspondiente a 0.07, que se lee .4756. Entonces, después, el .86 de igual manera lo vamos a ubicar en la tabla Z, que ubicamos el .8 moviéndonos hacia el renglón correspondiente al .06, se lee .3051. Como queremos hallar el valor de la región sombreada, lo único que tenemos que hacer es sumar los resultados, que son .4756, le vamos a sumar .3051 y nos va a dar el resultado de .7807, que viene siendo el resultado del inciso B. Para el segundo ejemplo tenemos, en un proceso industrial, el diámetro de un valero es una importante parte del componente. El comprador establece que el diámetro sea de 3.0 más o
menos 0.01 centímetros. La implicación es que no se acepta ningún valero que se salga de esta especificación. Se sabe que en el proceso el diámetro de un valero tiene una distribución normal con una media de 3.0 y una desviación estándar de 0.005. En promedio nos dice cuántos valeros fabricados se descartarán. Para poder resolver este problema, dibujamos la gráfica de distribución normal y nos está dando los límites que viene siendo de x1 igual a 2.99 y x2 igual a 3.01. Nos da la media que dice que es 3.0, nos está dando la desviación estándar de 0.005. Para poder encontrar el valor de z, aplicamos esta fórmula donde dice que z es igual a x menos la media entre la varianza. Entonces, para poder encontrar el valor de lo que viene siendo del área en Z1, lo primero que tenemos que hacer es sustituir los datos. X vale 2.99 menos la media que son 3.0 entre la varianza que es 0.005. Nos da un resultado de menos 2.0. Para poder encontrar el valor de Z2, hacemos el mismo procedimiento. X vale 3.01 menos 3.0, que es la media, entre 0.05, nos da positivo 2.0. Nos quiere decir que la probabilidad de que z sea mayor a menos 2.0, pero menor a 2.0, quiere decir que son 2 multiplicado por 0.00228 y nos va a dar el resultado de 0.0456, lo que significa que en promedio el 4.56% de los valeros manufacturados se van a arrojar a la basura, es lo que ya no nos sirve. Y de esta manera es como resolvemos el problema 2.